Esto es Ruta 256, conducido por Guillermo Alegre. Bienvenidos a Ruta 256, tu podcast semanal de noticias tecnológicas, donde te comento algunas de las noticias más relevantes de la semana. Si estás en casa, relájate, y si andás por la calle, presta atención, que ya arrancamos. Episodio 7 o S01, E07 de Ruta 256, tu podcast semanal de noticias tecnológicas. Mi nombre es Guillermo y como siempre empezamos haciendo un resumen de las noticias que vamos a comentar hoy. Honor Magic V2, aspirante a ser la referencia. BioStar anuncia la SSD serie M800. Li-Fi, comunicación por infrarrojo 100 veces más veloz que el Wi-Fi. MediaTek Dimensity 6100 Plus, un chip prometedor para smartphones más baratos y potentes. El Samsung Galaxy S23 FE tendrá un Exynos 2200 en su variante global. Las consolas portátiles tendrán baterías sustituibles a partir de 2027. Inventan el sustituto de GPS que funciona en el fondo del mar. Adiós Calibri. Microsoft Office presenta su nueva fuente predeterminada. Thunderbird 115 Supernova, la renovación del cliente de correo electrónico ya está aquí. Y por último, Linux Mint 21.2 Victoria mejora la interfaz de usuario y el soporte para aplicaciones no nativas, entre otras novedades. Como siempre, quédense hasta el final para conocer las recomendaciones de esta semana. Esta semana arrancamos con una noticia de Honor. Honor Magic V2, aspirante a ser la referencia. Honor Magic V2 es la segunda generación de los teléfonos plegables tipo Fold de Honor. Dado que estamos hablando de un smartphone plegable, lo mejor será empezar hablando de sus dos pantallas, y al hacerlo comprobamos que Honor no se olvidó de la pantalla exterior, donde nos encontramos con un panel OLED LTPO de 6,3 pulgadas con una resolución de 1060 x 2376 píxeles con una proporción de aspecto 20/9 y una densidad de 402 ppi, con una tasa de refresco de 120 Hz y un impresionante PWM de 3840 Hz. Su brillo máximo puede alcanzar los 2500 nits de pico, es compatible con HDR10 Plus y representa el 100% del espacio del color DCI-P3. En cuanto a la pantalla plegable, también cuenta con un panel OLED LTPO de 7,92 pulgadas con una resolución de 2156 por 2344 píxeles en una proporción de aspecto 9,8 y con una densidad igual a la de la pantalla exterior, es decir, de 402 ppi. Comparte también los 120 Hz y el PWM de 3840 Hz, así como la compatibilidad con HDR10 Plus. Su brillo pico es de 1600 nits y para la reproducción de contenidos cuenta con la certificación IMAX Enhanced, lo que nos garantiza una gran experiencia. En su interior, el Honor Magic V2 tiene el Snapdragon 8 Generación 2 junto con una Adreno 740, un módem Snapdragon X70 5G y un procesador Hexagon para inteligencia artificial. Se acompaña de 16 GB de memoria RAM y en almacenamiento las versiones estándar se ofrecen con 256 y 512 GB, mientras que la versión Ultimate va hasta el Tera. En conectividad, el Honor Magic V2 ofrece Dual SIM 5G físico con dos bandejas Nano SIM, que a diferencia de otros smartphones que también son duales, pero combinando una Nano SIM con una eSIM digital. Wi-Fi 6E con soporte para Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC y posicionamiento global. En el plano físico solo cuenta con un puerto USB 3.1 generación 1 tipo C para datos, conexión de auriculares y la carga de batería. Respecto a la batería, el almacenamiento de carga se reparte entre dos baterías de tamaño simétrico que suman un total de 5000 mAh con carga rápida de 66 watts con cargador incluido en la caja. Otro aspecto interesante de las baterías del Honor Magic V2 es que no son de iones de litio, sino de silicio-carbono, una tecnología presentada por Honor
a principios de este año en la Mobile World Congress 2023 y que apunta a ofrecer una mayor densidad energética, es decir, que en el mismo tamaño puede almacenar más energía que una batería de iones de litios, así como un índice de degradación bastante bajo, lo que permite alargar la vida útil de este smartphone. En cuanto a cámaras, nos encontramos con 3 lentes, todos ellos de alta resolución. El principal le corresponde a un gran angular de 50 megapíxeles con focal 1.9, un ultra gran angular también de 50 megapíxeles con focal 2.0 y un teleobjetivo con un nivel de aumento 2.5 por de 20 megapíxeles y focal 2.4. Con estos elementos es capaz de capturar imágenes de 8192 por 6144 píxeles y grabar en una resolución de 4K. Por su parte, las cámaras frontales, cuenta con una en cada una de sus pantallas, comparten características con un gran angular de 16 megapíxeles con focal 2.2. Lo único que tiene de malo este Honor Magic V2 es que de momento su disponibilidad se limita a China, donde ya está disponible. Sin embargo, hay señales que nos invitan a pensar que, como ocurrió con el Magic VS, en algún momento darán el salto y esperemos que lleguen al resto del mundo. Seguimos con BioStar. BioStar anuncia la SSD serie M800. BioStar M800 es la nueva unidad de estado sólido del fabricante taiwanés que conocerás por sus placas base o tarjetas gráficas que forman parte de la sociedad matriz MSI. La versión usa memorias 3D TLC, tiene un formato M2 2280 de 22x80x 3.5 mm y se conecta a la interfaz PCI 4.0 X4, que es la más usada por los consumidores, a pesar de que la generación 5 llevan bastante tiempo en el mercado, soportadas por Intel y AMD, pero no terminan de lograr una adopción masiva y aún faltan fabricantes en dar el salto. Soporta el protocolo NVMe versión 1.3 y su nivel de rendimiento se sitúa en el rango medio de SSD con transferencia de datos de 4800 y 4450 megabits por segundo en modos de escritura y lectura secuencial. La unidad soporta protección de datos de extremo a extremo y cifrado AES de 256 bits. No incluye disipador y realmente no será obligatorio usarlo, y se puede usar tanto en ordenadores de sobremesa como en portátiles, como unidad principal de arranque o como secundaria para almacenamiento masivo de datos. Se comercializará en capacidades de almacenamiento de 512 GB, de 1 TB y la más grande de 2 TB. No se han facilitado precios, pero teniendo en cuenta sus características deben ser bastante económicas. Seguimos con Li-Fi. Li-Fi o 802.11.bb, comunicación por infrarrojo 100 veces más veloz que el Wi-Fi. La tecnología Li-Fi, la cual se basa en la luz de infrarrojos, ya se convirtió en un estándar mundial de la IEEE bajo la denominación 802.11bb. La utilización de infrarrojos para transmitir datos no es novedad. Los mandos a distancia de los televisores lo llevan haciendo desde mediados de los 80, pero claro, siempre se ha visto como una tecnología tosca y lenta. Sin embargo, esto va a cambiar a partir de ahora con el estándar 802.11bb, el cual permite transmitir datos usando luz por infrarrojos, pero a unos anchos de banda típicos de una conexión Wi-Fi. Es más, los sensores de tecnología Li-Fi tienen la particular de que el sensor de luz puede emplear el controlador Wi-Fi o Bluetooth para interpretar la señal, lo cual reduce enormemente los costes y facilita la implementación en diferentes dispositivos. Su principal ventaja es que no emplea transmisión por radio y esta no puede ser captada por un receptor de radiofrecuencia y hace que la comunicación sea totalmente privada. Su mayor ventaja es que solo tiene un alcance de 10 metros como mucho, por lo que se limita al uso de periféricos. Además, el empleo de señales infrarrojas reduce enormemente la latencia en comparación con el empleo de un sistema Wi-Fi o Bluetooth convencionales. Esto es porque al usar el mismo controlador para interpretar la señal, este no tiene las limitaciones de un sistema de radiofrecuencia, por lo que la latencia no es problema para el Li-Fi. ¿Por qué puede revolucionar el mercado de los periféricos? Porque a día de hoy tenemos periféricos como auriculares, parlantes, mouse y teclados que precisamente no requieren enviar una gran cantidad de datos.
Si hablamos de periféricos gaming, aquí interesa tener la mayor velocidad posible para reducir los tiempos de respuestas desde que realizamos una acción y ésta se muestra en el juego. Ante esto, no deberíamos descartar que en un futuro que nuestro mouse o teclado se comuniquen con receptor Li-Fi, al igual que muchos otros periféricos, los cuales no se benefician de los saltos anchos de banda, sino más bien de un menor input lag. Si también se demuestra que su autonomía es mejor, es otro motivo adicional para su implementación. Es decir, tus periféricos inalámbricos en un futuro cercano no usarían Bluetooth, sino que se comunicarían a través de señales lumínicas con tu PC, lo que reduce al máximo el input lag en todos los juegos. Claro está que dependerá del motor de cada juego a la hora de captar la información, pero en los que son de tipo eSport, que siempre se requiere el mayor rendimiento posible de cualquier componente y periférico, son los que más se van a beneficiar de esta tecnología si se acaba adoptando de forma masiva. Esto del Li-Fi yo lo vengo viendo hace bastante tiempo, hace unos 10 años capaz, que se empezó a hablar por lo menos de esta tecnología, que en un principio era obviamente más rápida que el Wi-Fi, pero era como limitada. Se ve que todavía siguen en ese camino. Pero bueno, esperemos que se siga desarrollando esta tecnología. MediaTek Dimensity 6100 Plus, un chip prometedor para smartphones más baratos y potentes. El MediaTek Dimensity 6100 Plus es un chip de gama media que continúa la estrategia de la compañía taiwanesa en ofrecer soluciones con un buen nivel de rendimiento, manteniendo un precio accesible. Todo en función de conseguir un valor sólido en relación precio-prestaciones. En líneas generales, este chip se posiciona claramente por detrás del Dimensity 7200, que es mucho más potente y avanzado. El MediaTek Dimensity 6100 Plus utiliza una CPU configurada con un total de 8 núcleos que se dividen en distintos bloques. En este caso tenemos dos bloques, uno de alto rendimiento y otro de alta eficiencia. El primero tiene dos núcleos Cortex A76 funcionando a 2,2 GHz y el segundo tiene 6 núcleos Cortex A55 funcionando a 2 GHz. La GPU de este chip es una ARM Mali G57MC2 y está preparado para trabajar con memorias DR4X que admite almacenamiento UFS 2.2 y soporta pantallas con una resolución máxima de 2520 x 1080 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Queda claro que estamos ante un SoC de gama media orientado al mercado más económico dentro de dicha categoría y no ante un chip de gama media premium. No obstante, la verdad es que en líneas generales sus especificaciones son más que suficientes para cubrir las necesidades del clásico perfil de usuario medio y están equilibradas. Este chip cuenta también con un módem 5G, monta un IPS compatible con cámaras de hasta 108 megapíxeles o con configuraciones duales de 16 megapíxeles, soporta Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 5 y viene con un amplio abanico de tecnologías que incluyen el uso de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de las fotografías, entre las que podemos destacar el desenfoque de fondo mediante inteligencia artificial y también la tecnología UltraSave 3.0 Plus, que reduce el consumo del estándar 5G hasta en un 20%. Se espera que el lanzamiento de este chip tenga lugar en algún momento del mes de septiembre y si todo va según lo previsto, se utilizará en terminales con un precio inferior a los $200. En este sentido, yo creo que MediaTek lo está haciendo mucho mejor que Qualcomm, sobre todo por la eficiencia energética. Yo creo que Qualcomm se está centrando en la eficiencia energética en los procesadores de gama alta y no le está dando tanta importancia a esto. Yo no sé qué porcentaje tiene Qualcomm en celulares de gama media baja, pero una gran cuota del mercado la tiene MediaTek gracias a estos procesadores. La línea Helio y la línea G y la línea P también de MediaTek reinan la gama baja y la gama media baja, que es donde se encuentra la mayor cantidad de usuarios. Yo creo que el año pasado o el otro salió un informe que MediaTek en estas dos gamas era muy superior a Qualcomm en ventas. Por eso insisto que MediaTek lo viene haciendo muchísimo mejor que Qualcomm en este sentido. Y yo creo que de la gama media premium para arriba hasta la gama premium, Qualcomm tiene que empezar a abrir los ganchos
porque MediaTek ya no es lo que era antes. Le viene pisando los talones hace rato. Sin ir más lejos, el ROG Phone de Asus sacó sus dos versiones y sacó una versión D que llevaba el último procesador de MediaTek. Creo que en ese momento era el Dimensity 9200 Plus. Y en Antutu hubo un tiempo que estuvo a la cabeza, o sea, era el número 1. No recuerdo bien la cifra que tenía, pero estuvo un par de semanas ahí arriba. Así que Qualcomm, apurate y empezá a hacer las cosas bien, porque MediaTek te está pisando los talones. Seguimos con Samsung. El Samsung Galaxy S23 FE tendrá un Exynos 2200 en su variante global. Se espera que el Samsung Galaxy S23 FE, que recordemos que es la versión más económica de su flagship de la gama Galaxy S, llegue en el tercer trimestre de este año, o sea entre julio y septiembre. Sin embargo, aparentemente no tendrá el mismo procesador en todos los mercados. De acuerdo con resultados en benchmarks y páginas de soporte de Samsung, Estados Unidos recibirá un chip mientras que el resto del mundo recibirá otro. La variante internacional del Galaxy S23 FE llegará al mercado con un procesador Exynos 2200 fabricado bajo proceso de 4 nanómetros acompañado de 8 GB de memoria RAM y con la GPU Eclipse 920 de AMD. Este es el mismo chip que encontramos en el Galaxy S22 Ultra y que fue muy criticado respecto a la versión con procesador de Qualcomm por su menor eficiencia energética, a pesar de estar los dos fabricados bajo el mismo proceso de 4 nanómetros, pero con ciertas deficiencias en la fabricación por parte de Samsung respecto a la fabricación de TSMC. La variante del Galaxy S23 FE para Estados Unidos, por otro lado, llegará con un procesador Snapdragon 8 generación 1, fabricado bajo el mismo proceso de 4 nanómetros de Samsung, por lo que la diferencia entre ambos chips podría ser inexistente en realidad. El Samsung Galaxy S23 FE llegará con una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, una cámara principal de 50 megapíxeles y una batería de 4500 mAh con soporte para carga rápida entre comillas de 25 watts. Esta versión del FE llegará, como dijimos, en el tercer trimestre de este año y en mercados seleccionados, aunque todavía no sabemos en cuáles. ¿Por qué la información dice que no va a haber diferencias entre el Exynos 2200 y el Snapdragon 8 generación 1? Porque el Snapdragon 8 generación 1 dio bastantes problemas en su momento. Uno de los celulares que lo tenía era el Xiaomi 12 Pro, uno de los tantos, porque fue el flagship en su momento. Todos los celulares de gama premium lo tenían, pero particularmente el que tengo conocimiento, que es el Xiaomi 12 Pro, tenía un problema de sobrecalentamiento, no de calentamiento, sino de sobrecalentamiento. Se calentaba muchísimo el chip, tanto que había veces que estabas grabando y se congelaba el teléfono y no te dejaba hacer nada, y no se mejoraba con software ni nada. Por eso salió el 8 Plus generación 1, que mejoró bastante la eficiencia y sobre todo ese sobrecalentamiento. Pero como sabemos, Samsung es bastante porfiado y va con él para el FE, por lo menos en la versión de Estados Unidos, que todavía sigo sin entender por qué no sacan celulares con procesadores de Qualcomm, siendo que les dio buenos resultados, como el S22 Ultra, que cuando sacaron ese celular con el chip de Qualcomm andaba muchísimo mejor que con el de Exynos. Pero bueno, cosas de Samsung. Vamos con consolas portátiles. Las consolas portátiles tendrán baterías sustituibles a partir de 2027. Gracias a un nuevo reglamento de la Unión Europea, las consolas portátiles tendrán que utilizar baterías reemplazables a partir de 2027. A día de hoy, en lugar de pilas, se usan baterías que al fin y al cabo son más prácticas gracias a una carga rápida. El problema es que tienen un tiempo de vida limitado y los ciclos de carga se van consumiendo. Si a esto le sumamos que ciertos dispositivos consumen bastante energía y terminan la batería en un par de horas, podemos terminar con su vida útil en menos tiempo de lo esperado. Consolas como la Nintendo Switch, Steam Deck o la Asus ROG Ally son ejemplos de esto, ya que si bien para juegos 2D la batería dura bastante, en juegos AAA que llevan al límite las consolas, sobre todo las dos últimas, la batería apenas dura más de una hora. Poder sustituir con facilidad las baterías
conseguiría darnos un par de ventajas. Por una parte, sería posible reemplazar una batería dañada o con menor capacidad por otra, y por otro lado sería posible aumentar la batería simplemente cambiándola cuando la otra se descargó. Ya se habló de cómo la Unión Europea quiere hacer que todas las baterías sean sustituibles. Esto implica a dispositivos como portátiles o incluso smartphones, según se dio a entender. De hecho, ahora se develó que también se incluyen las consolas portátiles. Esta normativa va a entrar en vigor en 2027, por lo que a partir de esta fecha, las consolas portátiles estarían obligadas a tener baterías reemplazables. Esto significa que veríamos a una futura Nintendo Switch 2, aunque no creo, con una batería de este tipo, dado que aún quedan 4 años para que entre en vigor. Podrían diseñar la consola en torno a esta característica. Habrá que ver cómo diseñan las futuras consolas para ser compatibles con esto. Una futura Steam Deck 2 también tendría este tipo de batería. Estas son cosas que nadie pidió y los fabricantes la empiezan a sacar, como el jack de 3.5. Las baterías removibles, a los que somos un poco más veteranos en esto de los celulares, eran lo mejor. Antes se te congelaba el teléfono, que era bastante más habitual que ahora. Se te congelaba, le sacabas la batería y listo. Ahora no podés hacer eso. Igual que se te rompía la batería, se te hinchaba, que también era muy común. Se te jodía, la comprabas, la cambiabas y listo. Ahora tenés que llevar a un servicio técnico, la tienen que abrir, a veces no queda bien cerrada, etc. Cosas que nadie pidió, pero los fabricantes se les antojó ponerlas. Pero bueno, parece que van a volver las baterías desmontables. Seguimos con una noticia bastante curiosa de un GPS. Inventan el sustituto del GPS que funciona en el fondo del mar. Como bien es sabido, ni el GPS ni la señal móvil funcionan bajo el agua. Este sustituto permite localizar a un buzo o submarino a 300 metros de profundidad. El agua distorsiona las señales de radio, sonido y otros. La excepción es la luz polarizada. Eso es lo que usa un dispositivo aún sin nombre, creado por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Es un GPS submarino. La razón es que las ondas electromagnéticas o de radio penetran muy poco en el agua y se desvían. Ocurre con todo tipo de ondas. La que menos afectada se ve en el agua es la luz, con una excepción. Al penetrar en el agua se polariza, es decir, en lugar de dispersarse, todas las ondas de luz viajan en una misma dirección a lo largo de un único plano. Esta dirección de la luz polarizada depende del ángulo en que penetra la luz en el agua, que a su vez depende de varios factores como la hora del día, fecha, lugar, etc. Con esta teoría en mente, científicos de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign crearon un GPS submarino que en lugar de ondas electromagnéticas usa luz polarizada. Tal como explican en New Atlas, estos investigadores utilizaron una cámara submarina con una lente especial que revela los ángulos de movimiento de la luz polarizada en el fondo del mar. Tomaron más de 10 millones de fotografías en 4 localizaciones diferentes con diferentes tipos de densidad, claridad del agua y profundidad. 2 lagos, una bahía y una playa. Usaron estas imágenes para entrenar a una inteligencia artificial, que fue una red neuronal, para que fuera capaz de determinar el lugar simplemente con una imagen de la cámara submarina situada en un sitio aleatorio. Es cierto que la precisión de este GPS submarino no es muy grande a priori, el margen es de unos 40 o 50 kilómetros, pero en la inmensidad de los mares, entre no conocer la posición y reducir la búsqueda a solo 40 o 50 kilómetros, es un avance bastante importante. Además, sus creadores aseguran que esta precisión fue posible en una primera fase. Entrenando a la inteligencia artificial con más fotos, reducirán la precisión a menos de 10 o 5 kilómetros. El GPS submarino ya está en desarrollo y aunque no ofrecerá la misma precisión que el original, acotar distancias puede ser clave para salvar la vida de un buzo, de una tripulación submarina o para recuperar un robot submarino averiado. Seguimos con Microsoft. Adiós Calibri. Microsoft Office presenta su nueva fuente predeterminada. Parece que fue ayer, pero hace ya 15 años Microsoft cambió la Times New Roman por Calibri. Ahora le toca a Calibri dejar el mando a la nueva fuente. La elegida finalmente será Aptos, antes conocida como Bierstadt, una nueva tipografía sans serif que se inspira en la tipografía suiza de mediados del siglo XX.
El nuevo nombre, por el contrario, homenajea a una localidad del condado californiano de Santa Cruz. No fue una decisión repentina. Tras años de recopilar sugerencias de los usuarios, Microsoft encargó en 2021 el diseño de 5 nuevas fuentes personalizadas para Office y Aptos o Bierstadt terminó siendo la elegida como la nueva predeterminada. Las otras 4 fuentes que no fueron seleccionadas como predeterminadas, Grandview, Seaford, Skina y Tenorite, seguirán estando disponibles en Office. No solo eso, sino que Aptos seguirá apareciendo también en el menú desplegable como Bierstadt, como gesto hacia los usuarios que ya se hubieran familiarizado con ella. El creador de Aptos es Steve Matheson, un destacado diseñador de tipografías. Incluso si no usas Office, posiblemente ya hayas conocido otra de sus creaciones. Hace unos años ya lanzó Seago UI, la fuente con licencia de Microsoft que Windows utiliza como fuente predeterminada en su interfaz. La nueva tipografía presenta terminaciones de trazo claramente definidas, pero también cuenta con suavizados sutiles para evitar la rigidez propia de las tipografías basadas en cuadrículas. Por eso forma parte, al igual que Arial, de todo lo que suele llamarse las sans serif grotescas, que no es ningún insulto, sino solo una etiqueta para diferenciarlas de otras tipografías sans serif, pero de apariencia más geométrica. ¿Qué va a pasar ahora con Calibri? Aunque Calibri va a ser sustituida como fuente predeterminada, va a seguir apareciendo anclada en la zona superior de un nuevo menú de fuentes, junto con sus predecesoras Times New Roman y Arial. Para terminar con las noticias tecnológicas de esta semana, vamos con 2 noticias de software libre. Thunderbird 115 Supernova, la renovación del cliente de correo electrónico, ya está aquí. Tras un año de espera, Thunderbird 115 Supernova ya fue publicada como la nueva versión del conocido cliente de correo electrónico de código abierto que en los últimos meses experimentó una profunda renovación de su imagen y su política ante los usuarios con el fin de relanzarse. Es una pena que Mozilla llegara a maltratar tanto esta aplicación en el pasado, pero los actores responsables parecen estar dispuestos a hacer todo lo que esté en sus manos para devolverle su brillo. Lejos de ser una versión más, Thunderbird 115 es un lanzamiento potente que introduce muchísimos cambios a nivel de usabilidad, entre los que están unas acciones de mover a y copiar a, añadidas al menú contextual de las carpetas y que la aplicación es capaz de abrir en un fichero .eml externo en una pestaña y de soportar servidores de claves HKP que devuelven una clave por dirección de correo electrónico. Uno de los frentes que más cosas nuevas recibieron en Thunderbird 115 es el soporte de OpenPGP, y es que el cliente de correo ahora puede subir claves públicas de OpenPGP a BKS y servidores de claves HKP. Las fechas de las firmas OpenPGP ahora son mostradas en los mensajes firmados. Las claves candidatas de OpenPGP pueden ser descubiertas e importadas de un conjunto externo de claves GNU-PG que esté habilitado. Las frases de contraseñas de OpenPGP definidas por el usuario están soportadas y la aplicación es capaz de abrir el cuadro de diálogo del gestor de claves de OpenPGP desde la línea de comandos empleando la opción "Key Manager". Otros cambios o novedades que pueden ser destacadas, ya que hay muchísimos, son el soporte de OAuth 2 para Fastmail, la posibilidad de añadir teléfonos y números de fax en la libreta de direcciones, unas cuentas de Office 365 que usan autenticación mediante contraseña que serán migradas automáticamente a OAuth 2 y que el cliente ahora usa un navegador no privado para el inicio de sesión de OAuth, lo que permite iniciar una sesión de Microsoft Office 365 con las políticas de acceso condicional habilitadas. También hubieron muchos cambios estéticos que le hacían falta a Thunderbird. Todos los cambios quedan en un link abajo en la descripción. Seguimos con Linux Mint. Linux Mint 21.2 Victoria mejora la interfaz de usuario y el soporte para aplicaciones no nativas, entre otras novedades. Disponible desde el pasado 21 de junio en forma beta y en el servidor del proyecto hace un par de días, se hizo oficial el lanzamiento de Linux Mint 21.2 que lleva el nombre en clave de Victoria. Muchas de las novedades llegan de la mano de las nuevas versiones de los entornos de escritorio en lo que está disponible, mientras que otras tantas son compartidas por las 3 ediciones, como lo son Cinnamon, Mate y XFCE, como su base y hasta cuándo estarán soportadas.
Linux Mint 21.2 continúa basándose en Ubuntu 22.04 LTS y usa el kernel Linux 5.15 también LTS. Victoria estará soportada hasta 2027 y entre sus novedades destacamos: Slick Greeter es el software que se encarga de mostrar la pantalla de inicio de sesión y recibió soporte para múltiples capas de teclado. Podemos ver las diferentes capas y cuál tenemos seleccionada desde el indicador que está arriba a la derecha. En esta pantalla también se mejoró el soporte para el panel táctil y la opción de tocar para hacer clic es detectada y activada automáticamente desde la pantalla del login. Algo que no pasa sino que tenés que hacerle clic de forma física, digamos, ¿no? O sea, no en el panel. El centro de software recibió mejoras visuales en la interfaz de usuario, la lista de aplicaciones destacadas se actualizó y ahora incluye Flatpaks, el sistema de puntuación también se mejoró para dar más visibilidad a las nuevas apps que son tendencia. Pix es la herramienta de fotos y ahora está basada en Heathroom 3.12.2, lo que permitió adoptar las últimas mejoras visuales. Entre otras cosas, usan barras de encabezado y botones en vez de barras de herramienta y de menú. Se añadió soporte para XDG Desktop Portal en XApp para las 3 ediciones en las que está disponible. Esto mejora la compatibilidad entre diferentes entornos gráficos y aplicaciones no nativas como las Flatpak o las apps propias de Genome. Entre otras cosas, esto permite que estas apps puedan tomar capturas de pantalla y soporten el modo oscuro. Otro soporte que se mejoró fue el de los gestos. Ahora se pueden gestionar con gestos del panel táctil las ventanas, los espacios de trabajo, el apilado y los controles multimedia. Entre el resto de mejoras, el menú principal ahora se puede redimensionar y se puede desactivar la notificación del nivel bajo de batería en dispositivos conectados. Pasamos a las recomendaciones. Esta semana tenemos un universo que involucra series y películas y una aplicación para aquellos usuarios de Android TV o similares. Arrancamos con la serie. Voy a obviar y voy a hacer como que todos vieron Breaking Bad. Por favor, díganme que sí. Si vieron Breaking Bad y obviamente les gustó, se quedaron con más, y empezaron a ver Better Call Saul y les aburrió un poco, denle otra oportunidad, porque los primeros 2 capítulos son un bodrio. Yo lo veo que es como un filtro para los fans. Pero a partir del tercer capítulo ya arranca de verdad la serie. Y la serie, a partir de la tercera temporada hasta que termina, va en constante subida. La serie es espectacular. Hay quienes dicen que incluso es mejor que Breaking Bad. Los personajes que tiene, el desarrollo de personajes que tiene, es muy buena. Better Call Saul, ambientada en 2002, 6 años antes de los acontecimientos relatados en Breaking Bad, es un spin-off centrado en el personaje de Jimmy McGill antes de que asuma la identidad de Saul Goodman. La serie narra los acontecimientos que llevan a McGill a convertirse en Saul antes de trabajar con Walter White. Esta serie estuvo muy maltratada en los premios Golden y demás que se entregan a series. Si ya vieron Breaking Bad, Better Call Saul y no vieron El Camino, que es la película de Breaking Bad, también mírenla. El Camino nos cuenta que Jesse Pinkman, convertido en fugitivo, intenta por todos los medios escapar de su pasado e iniciar su propio camino para poder empezar una nueva vida. Esta película es una continuación en realidad de Breaking Bad, que hace hincapié en Jesse Pinkman y cómo él, como dice acá la sinopsis, es un fugitivo que intenta irse y empezar una nueva vida. La película también es muy buena, tiene momentos muy interesantes, muy emotivos también para los fans. Así que si son del universo de Breaking Bad o les gustó Breaking Bad, mírense Better Call Saul por favor y El Camino. Parece que todo lo que toca Vince Gilligan lo convierte en oro, el creador de todo este universo. Vamos con una aplicación, Sendfiles to TV. Esto es una aplicación simple para conectar tu celular Android a tu Smart TV que tiene Android TV o Google TV. También está disponible para Windows y te permite compartir de forma rápida y fácil cualquier tipo de archivo a través de tu red local. Te instalás la aplicación en tu Android TV o Google TV, la instalás en tu celular o en tu computadora con Windows y pasás los archivos de forma rapidísima. Yo cuando la descubrí no uso otra cosa. Así que prueben Sendfiles to TV. Les dejo el link para los 3 sistemas en la descripción.
Y bueno, hasta acá las noticias de esta semana. Como siempre, todos los enlaces a todas las noticias están abajo en la descripción. Recuerden que estamos en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Deezer y en Castbox. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter. Y recuerden que si nos escuchan desde Spotify, abajo tienen una encuesta y una pregunta para responder. Me han consultado respecto a la encuesta, hay algunos que no les aparece. Yo creo que para hacer la encuesta y responder las preguntas, primero tienen que seguir a Ruta 256. Prueben seguir a Ruta 256 y fíjense si ahí les deja. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Esto fue Ruta 256, conducido por Guillermo Alegre.